Alabado Jesús, adoramos y glorificamos al Señor en esta hora maravillosa. Este es tu hermano en la fe, Heriberto Méndez González. Estoy por aquí, me di una escapadita, mi hermano, porque quiero compartir con ustedes un tema bíblico que sé que va a ser de grande interés. Así que eso es entre usted y yo, no se lo vaya a decir a nadie, porque esto es importante lo que yo voy a hablar en esta hora. Si usted no ha entendido hasta el día de hoy, Mateo capítulo 24, verso 32, yo le invito para que usted se quede ahí hasta el final de este video para que pueda entender la palabra del Señor. Y una de las cosas que la iglesia le tiene miedo, por decirlo así, es la escatología bíblica, porque esto levanta pasiones. La escatología bíblica a veces divide a la iglesia porque unos creen de una forma, otros creen de otra, unos interpretan de una manera, otros interpretan de otra, pero la palabra no es de interpretación privada. Lo vamos a ver por la escritura, porque este texto de Mateo capítulo 24, verso 32, ha sido malinterpretado en el pueblo del Señor por muchos años. Yo también lo entendía de una manera errónea, hasta que empecé a estudiar la palabra, empecé a indagar con profundidad y ahora puedo entender con claridad la palabra del Señor en cuanto a Mateo capítulo 24, verso 32. Pero antes de hablar de la higuera, que es el tema que me concierne en esta hora, voy a estar hablando un poquito, a vuelo de pájaro, de Guillermo Miller. Escúchame bien, Guillermo Miller. ¿Quién era este hombre? Este hombre era predicador protestante. Era un predicador protestante que comenzó a estudiar las profecías de Daniel en el año 1818. O sea que él se dedicaba a estudiar escatología. Se puso a estudiar las profecías de Daniel y sumando y restando, yo no sé de a dónde, porque hay gente que son locos poniendo fechas a la venida de Cristo, llegó a la conclusión de que Cristo volvería a la tierra en el año 1843. Específicamente el 21 de marzo de 1843. Le puso fecha a la venida de Cristo. Cristo no llegó. Después le dieron una connotación distinta a esa fecha, que Cristo no había venido físicamente, sino que había pasado del lugar santo al lugar santísimo. Eso lo enseñan los adventistas del séptimo día. Pero no voy a entrar en detalle en cuanto a la doctrina de los adventistas, porque quiero hablar específicamente de Mateo capítulo 24, verso 32. Pero quise traer este detalle de Guillermo Miller, porque en esta época que estamos viviendo, hay muchos predicadores que están poniéndole fechas a la venida de Cristo. Y eso es un error doctrinal, mira mi hermano, porque desalienta a la iglesia. En vez de alentarla, la desalienta, porque si usted espera al Señor en una fecha específica y eso no sucede, usted se desalienta. Por lo tanto, no tenemos que estar esperando una fecha específica. Lo que tenemos que hacer es hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios todos los días de nuestra vida, servirle, agradarle al Señor, servirle de corazón, guardar sus mandamientos y hacer lo que Él quiere que hagamos. Predicar su palabra en tiempo y fuera de tiempo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 24, verso 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Quiero entrar en detalle en el verso 33, hablando de la higuera, pero dice aquí, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Pregunto. Escúcheme bien, ¿cuáles son todas estas cosas? Bueno, las que Cristo habló en los textos anteriores del mismo capítulo 24 de Mateo. Para resumírselo, ¿qué dijo Cristo? Cristo habló del engaño. Mirad que nadie os engañe. Cristo habló de los falsos cristos que vendrían en su nombre. Él habló de guerra, rumores de guerra,
pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Jesús también habló de persecución, tropiezos, falsos profetas. También dijo que el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad. También habló de la abominación desoladora. Todo esto lo habló Jesús en Mateo capítulo 24. Lo estoy resumiendo, no voy a entrar en texto por texto porque me cogería mucho tiempo. Dicho sea de paso, aquí en mi canal yo tengo un video que se titula El día grande y espantoso de Jehová, que usted puede ir a ese video. Yo prediqué ahí y hablé específicamente de Mateo 24, texto por texto, hasta llegar al final, y así usted pueda entender con más claridad a qué Jesús se refería cuando habló en ese capítulo específico. Pero me llama la atención cuando Jesús le dijo a sus discípulos, de la higuera aprended la parábola. Muchos hombres de Dios cogen la higuera, esta enseñanza de la higuera, y se la traen para esta generación. Ahora, la pregunta que yo me hago, el porqué de las fechas en esta época. El porqué. O sea, ¿por qué la gente le pone fechas a la venida de Cristo? ¿De dónde sale eso de las fechas? Bueno, eso sale de una enseñanza específicamente, y es que en el 1948 Israel se estableció como nación. Ellos se establecieron como nación en el 1948. Y en el 1988 se cumplieron 40 años que Israel se estableció como nación. ¿Qué sucede? Los predicadores dispensacionalistas cogen la higuera de Mateo capítulo 24, verso 32, y se la traen para acá. ¿De qué forma? Predican lo siguiente. Mire, mi hermano, Jesús dijo que cuando Israel reverdeciera como nación, esa generación no pasa sin que todo acontezca. Y eso no es lo que dice la Biblia. Muchos predican eso. No, la Biblia dice, Jesús habló y dijo que de la higuera aprender la parábola y la higuera es Israel. Y cuando la higuera se restableciera como nación, cuando Israel resurgiera como nación, esa generación no pasa sin que todo acontezca. De ahí sale, de arranque, por decirlo así, de ahí salen adelante las fechas de la venida de Cristo. Entonces, de tal manera que muchos dicen que una generación son 40 años. Bueno, en el 1988 se cumplieron los 40 años y el Señor no llegó. Entonces ahora no dicen que son 40 años, ahora dicen que son 70 años una generación y siguen estirando el chicle porque ellos dicen que la vida del hombre, hay un salmo que dice que la vida del hombre son 70 años, 80 los más robustos. O sea que le están dando una connotación errónea a la Biblia. Primero eran 40 años, ahora son 70. No se extrañe si en el futuro digan 120 años es el término, porque Dios va a esperar 3 generaciones. 40, 80 y hasta llegar a 120, que son 3 generaciones, porque el Señor le dijo a Noé, cuando lo mandó a preparar el arca, le dijo a Noé que la vida de los seres humanos iban a ser 120 años. Hay gente que cogen estos números del Antiguo Testamento, estas enseñanzas, y las traen a las profecías de Mateo capítulo 24, ahora en el futuro, y eso nada tiene que ver con la higuera, mi hermano. Cuando Jesús habló de la higuera, dijo, y aprended de la higuera, esta parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, Cristo lo que le estaba diciendo a sus discípulos, cuando ustedes vean todas estas cosas que ya yo le hablé anteriormente, está cerca a la puerta. Y después le dijo, esta generación no pasa sin que todo acontezca. ¿Cuál generación? ¿La generación de 1948 o la generación que Jesús estaba hablándole en aquel entonces? Vuelvo y repito, Jesús no estaba hablando del 1948 cuando dijo de la higuera aprended la parábola. Jesús estaba hablando de aquella generación específicamente, le estaba hablando a los discípulos específicamente, que aquellas señales se cumplirían en aquella generación. Cristo dijo, esta generación no pasa sin que todo
acontezca. Y aquello se cumplió al pie de la letra en aquella generación. Pero muchos predicadores dicen que cuando Israel resurja como nación, esa generación no pasa sin que todo acontezca. Y la Biblia no dice eso, mi hermano. Vamos a ir a la palabra en Lucas capítulo 21, verso 29, que también habla de la higuera. ¿Qué dice la palabra? También les dijo Jesús una parábola. Escúcheme bien. Mirad la higuera y todos los árboles. Me llama aquí la atención porque Jesús no solamente habló de la higuera, también incluyó a todos los árboles. Si cuando Jesús habló de la higuera se refería a Israel, ¿por qué entonces habla también de todos los árboles? Habla de la higuera y de todos los árboles. O sea, está dando la misma enseñanza, pero en esta ocasión está utilizando a todos los árboles. Alabado Jesús. Dice, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. Y para remachar la enseñanza, Jesús le dice a sus discípulos, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿De dónde se sacan los predicadores? Escúcheme bien, no lo hago con el deseo de ofender, no lo hago con animosidad, no lo hago para que usted se sienta herido, lo hago para que analicemos la Biblia, vayamos al texto bíblico, estudiemos la palabra con detenimiento, porque cuando Jesús habló de la higuera, no estaba hablando de Israel, mi hermano, estaba hablando de las señales que Jesús les habló a los discípulos, los versos anteriores al verso 32 de Mateo capítulo 24. Cristo dijo, esta generación no pasa sin que todo acontezca. Y ciertamente aquello se cumplió, escúcheme bien, se cumplió al pie de la letra en aquella generación. Ahora, cuando cogemos a la higuera y nos las atrajemos para acá, escúcheme bien, la traemos para acá en esta generación y utilizamos el año 1948, ahí es donde tenemos el problema de mala interpretación bíblica. Y hay gente que viven apasionados poniendo fechas y cuando no las ponen, insinúan ciertas fechas. Gente que las insinúan. Se insinuó que Cristo venía en el 88, después que Cristo venía en el 93, que Cristo venía en el 2000, que venía en el 2007. Por ahí estaban diciendo que Cristo venía este año. El Señor no llegó específicamente en septiembre, como bien estaban supuestamente profetizando de parte del Señor. Y van a seguir poniendo fecha. Por ahí están diciendo que el Señor viene en el 2028. Siguen poniendo fechas. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por la fecha de 1948 de una manera equivocada, de una manera errónea. Y la Biblia eso no lo establece. Pero muchas personas siguen predicando el mismo error, otros siguen repitiendo el mismo error y constantemente están hablando del 1948 y ya vamos por el 2000 y pico. Saberme si nos pasamos, seguimos por ahí para abajo, como decimos en el campo, y el Señor todavía no llega. A lo mejor yo veo la muerte y el Señor no llega. A lo mejor usted ve la muerte, pasa por ese proceso y el Señor no llega. No estoy diciendo que el Señor no va a venir, el Señor va a venir un día. Amén, lo estamos esperando su segunda venida en gloria. Pero no podemos esperar la venida de Cristo estableciendo fechas específicas. Y el problema del 1948 ha dado, ¿verdad?, el permiso, ha dado la licencia, por decirlo así, de seguir estirando el chicle, porque ya no es 88, ya no es 93, ya no es 2000, ya no es 2007. Ahora sigue la gente, los predicadores, poniéndole fecha a la venida de Cristo. Lamentablemente, hay personas que todavía tienen esta interpretación bíblica y cuando se le habla, como yo les estoy hablando en esta hora, de este tema,
se ofenden, me critican, ponen comentarios negativos de mi persona, pero a mí eso no me ofende porque yo estoy enseñando la palabra. Yo no estoy aquí para contender con nadie, no estoy aquí para que usted se ofenda conmigo, lo hago para traer la enseñanza de una manera correcta, para que salgamos del error doctrinal que nos han enseñado por muchos años. Escúcheme bien, un error doctrinal que lamentablemente lo hemos aprendido, seguimos repitiendo lo mismo, y en esta hora yo quiero abrirle un poquito los sentidos para que usted empiece a indagar, empiece a escudriñar, empiece a abrir las escrituras para ver qué dice la palabra, porque hay gente que coge un texto bíblico y de ahí sacan una enseñanza bíblica, de ahí sacan una doctrina. Ya hemos visto en el pasado que las fechas no funcionaron, pero ellos creen que tienen la autoridad de parte de Dios de poner fecha porque en el 1948 Israel se estableció como nación y de ahí en adelante podemos insinuar fechas. Eso es un error porque el 1948 nada tiene que ver con Mateo capítulo 24. ¿Qué dice el verso? Escúchame bien. Mateo 24, el verso específicamente 34. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿De qué generación está hablando Cristo? Está hablando de la generación del primer siglo, de la era cristiana, de aquella generación que estaban los discípulos allí hablando con Jesús. Y en el año 70 le cayó el juicio a Jerusalén. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió al pie de la letra porque Cristo lo dijo y fue preciso y específico, y la palabra que Jesús le habló a sus discípulos se cumplió. No es asunto de 1948. Ahora cogen la higuera, sacan el texto fuera de contexto y se la traen a esta generación. Ay, hermano, Cristo dijo que esta generación no pasa sin que todo acontezca. Cristo no está hablando de eso. Ah, pero yo lo creo así. Está bien, usted puede creer lo que usted quiera, pero si no tiene base bíblica, te crea lo que usted quiera creer. Usted tiene la libertad de creer y pensar lo que usted quiera. Pero si no tiene fundamento bíblico, si no tiene base bíblica, de nada alaba. No hace sentido. De nada le vale. No le hace sentido. Tenemos que ir a la palabra del Señor. Mateo 24, verso, escúcheme bien, 32. Jesús dijo, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. Así también vosotros, está hablando a ellos, que estaban ahí escuchando a Jesús. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Nada que ver con el 1948. Y hay gente que están apasionados con el 1948. Y están con esa expectativa. Alerta, pueblo. Ahora es. Este año es. No, dentro de un año. Ya mismo nos vamos. Ya mismo volamos. Porque en el 48 se estableció y una generación son 40 años. Ya nos pasamos y en cualquier momento todo está cumplido. Fuera de contexto. Fuera de contexto la interpretación bíblica. Así que en esta hora te voy a dejar con esa inquietud para que vayas a Mateo capítulo 24 y vuelvo y repito, si usted quiere saber todo lo relacionado a Mateo 24, léalo en su casa, escudriñelo y también me puede escuchar aquí en mi canal. Yo tengo un video que hablo específicamente de Mateo capítulo 24 y se llama El día grande y espantoso de Jehová. Así que volvamos a las escrituras. Dios te bendiga.